Bueno, ya comenzamos el diálogo, la interacción con nuestros invitados en el día de hoy. Estamos para conversar un tema que ha estado en boga durante los últimos días y que tiene que ver nuevamente con el tema de los retiros de las platas que están guardadas ahí para la jubilación en las AFP. Pero ¿qué pasa con este movimiento de no más AFP a esta altura de la curva ya que tiene de vida? Por eso vamos a conversar con el dirigente de No Más AFP, Renato Leal, a quien saludamos. Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un gusto de No, saludar a usted, Joel, y a todos los auditores de Radio Alfa. bueno, principalmente ir conociendo detalles, cuál es la situación en que están ustedes como organización, como que estuvieron ahí manifestándose tranquilamente en todo el territorio nacional con No Más AFP. ¿Cuál es la situación de hoy en día de esta organización? Mira, en particular en Atacama, nosotros como ANEF, la Organización de los Trabajadores Públicos, somos parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y en ese sentido estamos colaborando permanentemente con eh, las acciones que la Coordinadora a nivel nacional desarrolla y también a través de nuestra propia Confederación de Trabajadores Públicos. De modo de que estamos atentos a lo que está sucediendo hoy día a nivel del escenario nacional respecto, por ejemplo, del quinto retiro y de las necesidades que tiene el pueblo de Chile de obtener esos recursos para poder solventar la crisis que hoy día está de nuevo acuciando a las personas en sus hogares en general. Bueno, tú lo mencionaste, también estamos muy atentos a lo que acontece con respecto al quinto retiro. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes de estas platas que están guardadas, que aumentan, que se rebajan, que tienen el vaivén de la economía no tan solo nacional, sino que internacional? Bueno, como opinión global, nuestra idea siempre ha sido establecer y instalar un sistema de seguridad social que sea capaz de enfrentar los riesgos y las contingencias sociales derivadas de la vida, del trabajo, de la vida en sociedad en general, y para lo cual establecer un sistema de seguridad social que sea tripartito, público, eh, de reparto y que signifique resolver los problemas de tipo universal que tenemos a nivel del sistema de seguridad social. De modo que hoy día, con todo lo que se está haciendo, si bien es cierto, se generan algunas alternativas de solución para temas muy puntuales, para situaciones muy puntuales, no es menos cierto que todavía no tenemos sobre la mesa un proyecto que hable del sistema de seguridad social que nosotros estamos necesitando o que demandamos como movimiento sindical. De modo que hoy día esperamos que eso se concrete, se establezca definitivamente una prioridad para enfrentar la discusión respecto de este modelo de seguridad social. Y por de pronto, mientras esto no se resuelve, mientras todavía no hay una solución, mientras no existen ayudas económicas importantes para los distintos segmentos de la población del país, creo que todavía es absolutamente plausible pensar en el quinto retiro. Con respecto a esta situación, tú hablaste del sistema de seguridad social. El actual gobierno en su campaña lo estuvo nombrando en varias oportunidades, poder contar con este seguro que podría solventar algunas situaciones complicadas y difíciles que obtengan los hogares chilenos. Por otra parte, también abogó por terminar con las AFP en el país. ¿Tú crees que está en ese camino estas premisas presentadas por el actual gobierno? Yo creo que en este minuto la discusión y el debate está muy álgido. Efectivamente, el gobierno pasado, o sea, el gobierno actual, dentro de su programa de trabajo, planteó establecer un nuevo sistema de seguridad social. En, en gran medida acogió la propuesta técnica que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores, no más AFP, de modo que estamos en la línea correcta. Ahora importa desarrollar el proyecto,
darle carne y particularmente estructurarlo respecto de la organización, de la administración de ese sistema. De modo que podamos contar con un sistema que sea, por ejemplo, regionalizado y que las regiones del país también tengan acceso a esos fondos que hoy día tenemos los trabajadores emposados en los ahorros forzosos. De modo que se puedan activar planes de desarrollo, por ejemplo, a nivel regional, precisamente haciendo buscando los recursos a partir de los fondos previsionales. Es decir, hoy día es posible generar inversión pública, por ejemplo, de infraestructura pública, de hospitales, de colegios, donde los trabajadores a través de nuestros propios fondos podamos contribuir a ello, en la medida que después el propio Estado devuelva esa contribución. Es decir, existe hoy día un volumen de recursos en manos de los trabajadores que, digámoslo, todos los meses estamos cotizando. Y por lo tanto, todos los meses se sigue incrementando ese fondo y hoy día se está usando básicamente para la especulación. Y en algunos casos, todos vemos cómo los distintos tipos de fondos, el A, el B, el C, en fin, están perdiendo rentabilidad y en definitiva están perdiendo sus ahorros los trabajadores. De modo que es fundamental poder entender de que es posible salirnos de esta entelequia que hoy día nos encontramos y generar un sistema de ahorro previsional que sea sostenido, sustentable en el tiempo y que nuestras pensiones no estén ligadas a los vaivenes del mercado. Es decir, nosotros queremos que así como contribuimos mensualmente con una cotización fija, también queremos que al final de nuestra vida laboral obtengamos una pensión también fija, es decir, que esté establecido cuánto vamos a ganar en esa nueva pensión, de modo de que no tengamos que estar jugando con nuestros ahorros, cambiándolos de fondo y haciendo todo el sistema financiero para poder mejorar nuestro volumen de previsión o nuestro volumen de ahorro. Creo que lo importante acá es establecer un sistema de seguridad social que sea público, que sea universal, que imagínense, que incluya también a las Fuerzas Armadas en este sistema. Hoy día las Fuerzas Armadas no están en el sistema de AFP, tienen un sistema antiguo y en consecuencia se requiere de un sistema que sea universal, es decir, que sea igual para todos, que genere los mismos beneficios a la misma contribución. Y por otro lado, que se haga cargo de situaciones de mercado o de situaciones sociales que hoy día son muy evidentes, como es, por ejemplo, la situación de la equidad de género. Es decir, hoy día las mujeres obtienen una pensión inferior por el solo hecho de ser mujeres, es decir, por el solo hecho de haber cotizado menos, y cotizaron menos, todos sabemos, porque tuvieron que hacerse cargo de la crianza de sus hijos y por lo tanto tienen lagunas previsionales, cuestión que no tienen muchos hombres si estuvieran en esa misma condición. Y entonces las mujeres en general tienen una pensión menor, producto de su menor cotización, pero esa menor cotización significó muchas veces un aporte al Estado. Es decir, las labores de cuidado, las labores de crianza que esas mujeres han desarrollado requieren ser reconocidas de modo de que su pensión aumente. Y reconocida no por la vía administrativa, sino que básicamente internalizar lo que significa el cuidado o las labores de cuidado en la economía nacional. Hoy día la cantidad de personas que tienen que dedicarse a cuidados de niños, de adultos postrados, de adultos mayores, significa de que tenemos una población que necesita y que requiere de esa atención. Pues bien, el modelo nuestro de seguridad social debe ser capaz de enfrentar esa realidad. Y eso hoy día no lo tenemos. Entonces, creo que incorporar elementos de la seguridad social a lo que hoy día tenemos es fundamental. Lo que hoy día tenemos son ahorros forzosos y existen en el mercado de capitales muchos instrumentos financieros que podrían usarse para ese objetivo. Lo que nosotros buscamos es algo distinto. Nosotros no buscamos
consolidar el sistema financiero, no les pueden hacer responsable a los trabajadores de que el sistema financiero chileno se mantenga con los recursos nuestros. Eso es un tema que tiene que resolver el propio sistema financiero. Y si ellos quieren tener recursos más baratos para poder generar sus inversiones, tienen que salir al exterior a buscar los recursos y las divisas, pero no salir a buscar los recursos en las cuentas de capitalización individual de los trabajadores. Eso no debiera seguir ocurriendo. Hoy día debemos terminar con ese sistema y encontrar una forma de cómo hacemos la transición de este sistema de AFP a un sistema de seguridad social público, tripartito y de reparto. Bueno, alguna de las platas, tal como lo mencionas tú, de poder salvar la banca o salvar una industria con respecto a su situación deteriorada, como el caso último de LATAM, de otras instancias en la cual se utilizaron recursos de las AFP. Finalmente, ¿en qué estado se encuentran esas divisas que fueron entregadas? Y de qué manera tiene respaldo para ser devueltas en su totalidad, de acuerdo incluso a los valores que tienen en el mercado? Mira, en general, el sistema de AFP en Chile una, es una situación tan compleja, tan ignota, tan difícil de entender, que digamos que solo el decreto ley 3500 tiene más de, no sé, 100 páginas, un solo decreto, por todas las contraindicaciones, por todas las formas que tiene que asumir el cuerpo legal para mantenerse hoy día vigente. De modo que hoy día es absolutamente impresentable mantener el sistema de AFP, por cuanto las rentabilidades que tienen las administradoras no tienen ningún parangón respecto de las rentabilidades que tienen los fondos de los trabajadores. Hoy día las utilidades de las AFP son significativas, son millonarias anualmente. Sin embargo, eso no se traduce en pensiones que también sean a lo menos dignas. De modo tal que el sistema de AFP muchas veces se ha señalado de que para que este sistema sea más competitivo, debieran existir nuevas AFP, nuevas administradoras, incorporar nuevas administradoras al mercado, se señala. Debemos recordar que hubo un minuto en la historia de nuestro país, dentro de las AFP, que hubo más de 26 AFPs. Y con 26 AFP no mejoró ni un solo ápice la pensión de nadie. De modo tal que ni con más AFP, ni con una AFP estatal, vamos a resolver el tema definitivo de la seguridad social. Entonces, hoy día lo único que cabe es terminar con ese sistema y partir rápidamente con una transición, de modo de que en un periodo razonable de 4 años tengamos un sistema completamente distinto y que sea capaz de resolver los problemas que se derivan de la vida en sociedad, como lo hemos dicho. Bueno, están de acuerdo mucha gente en que esto debe mejorar, pero tampoco se debe mejorar a costa de otros, como por ejemplo en el sentido de que si yo no quiero trabajar, no voy a trabajar porque voy a tener una pensión asegurada. Me la da el Estado, me va a brindar una seguridad social que me permitirá ver el tema de salud, ver el tema de mi pensión y todo aquello. La gente no está de acuerdo muchas veces con este sistema que se plantea. ¿Cuál es la fórmula que ustedes quisieran que se implementara si no hay más AFP? Mira, efectivamente hay una visión que señala de que se podría estar subsidiando, beneficiando, en fin, de mala forma a personas que en rigor no quieren ser parte del sistema de seguridad social del país. Es decir, O cotizar. no quieren cotizar, en fin. Pero la propuesta que tiene la coordinadora No Más AFP se hace cargo de esa situación y por lo tanto promueve la incorporación de todos los trabajadores al sistema de seguridad social. En definitiva, va a resultar un incentivo para todos los trabajadores ser parte del sistema de seguridad social y, y probablemente van a haber personas, como en todas las
regímenes y en todos los países del mundo, personas que no van a poder alcanzar por razones distintas una pensión mínima con sus ahorros. Pero para ellos, entonces el Estado sí les va a proveer esa pensión mínima. Estamos pensando, por ejemplo, en personas mayores de 18 años que son discapacitados y están postrados. Personas que hoy día no reciben ningún tipo de pensión. Estamos pensando también en dueñas de casa que realizan labores de cuidado, que hoy día no reciben una pensión después de haberse dedicado toda la vida a la crianza. De modo que efectivamente un sistema de seguridad social tiene como objetivo generar la cohesión social, tiene como objetivo unificar a la sociedad, de modo que puede que existan personas que por sus distintas trayectorias de vida no hayan sido capaces de encontrar un espacio para poder trabajar o, en fin. Sin embargo, esa población y ese segmento es cada vez menor. Lo que hoy día tenemos son ciudadanos responsables, ciudadanos que están en toda su voluntad de trabajar y de aportar, de modo que el grueso de la población del país siempre va a estar en el lado del aporte y de la contribución. De modo que a esas personas el sistema los apoya. Pero también existe, sin duda, el asistencialismo y la posibilidad de que el país sea capaz de hacerse cargo de todos sus habitantes, incluso de aquellos que no les ha ido tan bien, que no han tenido buenas condiciones de estudio, no han tenido hogares funcionales, en fin, son razones múltiples por las cuales una persona no logra insertarse laboralmente en el mundo del trabajo. Pero también tenemos que decirlo con claridad, el sistema laboral chileno tiene estructuralmente una población importante, un segmento importante de la población en situación de desocupación. Es decir, hoy día, por ejemplo, en la provincia de Vallenar existe un desempleo estructural. Es decir, independiente de las políticas de empleo que se generen, siempre sigue existiendo un volumen importante de personas sin empleo. Y ese desempleo estructural, que se da probablemente con más fuerza en áreas más rurales, por lo tanto, por eso es que la provincia de Huasco tiene esas características. Cuando estamos frente a una situación de desempleo estructural, es decir, que por un lado es crónico, porque lo viven muchas personas, muchas familias. Históricamente, el abuelo ha sido cesante, el padre ha sido cesante, la persona hoy día es cesante, el nieto es cesante, es decir, esto ha sido crónico en la familia. Y por otro lado, es masivo, es decir, muchas personas están viviendo la misma situación. Cuando eso ocurre, cuando el desempleo se vuelve crónico y masivo, estamos frente a un desempleo estructural. Y frente al desempleo estructural, los sistemas de seguridad social son los únicos capaces de resolver los problemas que se generan cuando estructuralmente no es posible zafar de niveles importantes de desempleo. Entonces, en ese sentido también no podemos culpar a la sociedad porque no logró una cuota de ahorro importante. En el caso, por ejemplo, de mi padre y de muchos padres nuestros que tienen 80 y tantos años, muchos de ellos tuvieron que vivir en el periodo de la dictadura donde existía el plan del empleo mínimo o el plan de ocupación de jefes de hogar, el POJ. Y en esos subsidios laborales que tenía la dictadura no había seguridad social, no se pagaba previsión. Y a veces hubo personas que estuvieron 10, 12, 15 años trabajando en el PEM. Y no es que no hayan trabajado, no es que hayan sido flojos, era que el sistema no les estaba generando una seguridad social. Hay ciudades donde
edificios completos fueron construidos con obreros del empleo mínimo. Bueno, y esos obreros no recibieron nunca los derechos sociales que en rigor les correspondía. Entonces, al final, un sistema de seguridad social como el que estamos buscando va a venir a resolver todas las inequidades que han sido históricas, querido Joel. Han sido históricas esta realidad de desocupación, de pobreza, de miseria, que no puede seguir ocurriendo por cuanto existen los recursos hoy día en el país y en nuestros propios fondos previsionales para resolver situaciones estructurales como las que hemos señalado. Claro, ya cerca del final de esta conversación, quisiéramos saber cuáles son los planes que tienen ustedes para apurar el tránsito y desarrollo de este nuevo marco que va a regular el sistema de pensiones en nuestro país o que debería pronunciarse dentro de los próximos días. Sí, mira, efectivamente nosotros estamos muy coordinados con lo que está desarrollando el Ejecutivo Nacional de la Coordinadora de Trabajadores No Más AFP. La semana pasada estuvimos conversando precisamente con Luis Mesina, con Ana Muga, que son quienes llevan la coordinación nacional. Se está desarrollando dentro de estos días precisamente la posición de la coordinadora respecto de estos últimos acontecimientos, pero en general la posición siempre es la misma. Nosotros estamos por un sistema de seguridad social sólido. Sin embargo, ante la crisis que hoy día vive el país y ante la escasa ayuda que tiene desde el Estado, creemos que sigue siendo necesario, importante, el retiro de los fondos, por cierto, de manera voluntaria. Nadie está obligado a retirar sus fondos, pero aquel que lo necesita sí debe tener esa posibilidad. Bueno, ha sido interesante la conversación para que la gente vaya teniendo una claridad con respecto al movimiento que mantienen ustedes vigente y qué es lo que busca, qué es lo que se quiere para los chilenos en cuanto a seguridad social. Muchas gracias, Renato, por tu posición, por tu participación en este espacio. Vamos a estar muy atentos a todo esto porque seguramente van a venir más noticias dentro de muy poco y te vamos a molestar nuevamente. Un agrado, un gusto. Solo señalar de que yo en este minuto no soy vocero de la coordinadora, pero como hemos señalado, nuestra organización, la Confederación ANEF de Funcionarios Públicos, es parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP y en ese sentido estamos gustosos a dar la opinión que tienen los trabajadores públicos frente al tema que nos convoca. Un Ok, gusto, muchas Joel, gracias. y un agrado estar con usted de nuevo desde tantos años que lo hemos visto. Así que un agrado de nuevo de poder estar con usted. Gracias. Gracias, hasta luego.